I am sorry that I killed someone and that I'm not with my children. But on the other hand, I wish the judicial system would have taken care of it. I wish I wouldn't have had to. La mujer que acabas de escuchar es Ellie Nessler, una madre cuyo hijo sufrió un ataque terrible por parte de un ser inhumano, y ella, buscando justicia, decidió que lo mejor era acabar con el hombre usando sus propias manos. Si quieres saber todo lo que sucedió en este caso, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Ellie Nessler. Acompáñenme a ver todos los detalles. Elena Starr Nessler nació el 2 de agosto de 1952 en Jamestown, California. Era la mayor de las 3 hijas del matrimonio conformado por Ellsworth y Nellie Starr. Ella creció con su familia entre las colinas de la ciudad y en este lugar aprendió oficios como la agricultura y desde muy joven trabajó conduciendo tractores para los ganaderos locales, instalando tuberías de riego y reparando automóviles. La joven, a quien todos conocían como Ellie y como nos referiremos a ella a partir de ahora, se casó con un hombre llamado Bill Nessler a la temprana edad de 20 años. Pronto recibieron a su primer hijo llamado William y se mudaron a una ciudad llamada Liberia, donde su esposo fue contratado para trabajar en una mina de oro. En este sitio dio a luz a su segunda hija, una niña a la que llamaron Rebecca. Sin embargo, cuando Ellie se cansó de las largas ausencias de Bill y se dio cuenta de que no quería criar a sus 2 hijos en Liberia, regresó a su ciudad natal y se las arregló para subsistir como madre soltera con los cheques de la asistencia social. El tiempo fue pasando y en verano de 1988, Ellie envió a su hijo mayor a un campamento cristiano y desde ese punto la tragedia golpeó a la familia. La vida tranquila de William y Rebecca cambió drásticamente para siempre. William tenía apenas 6 años y en ese campamento fue abusado por uno de los trabajadores llamado Daniel Mark Driver. Daniel, de 35 años, contaba con una sentencia previa en la ciudad de San José, esto por haber molestado a varios niños en 1986. De hecho, un año después de esta sentencia, una mujer llamada Lynn Yankee, una madre divorciada que había sido novia de Daniel, lo sorprendió acariciando a su hijo Travis de 11 años y alertó a la oficina del fiscal del distrito, lo que lo llevó a comparecer ante la justicia. Daniel se declaró culpable de múltiples cargos por comportamientos sexuales que afectaban a niños, pero salió en libertad condicional después de que el juez del caso recibiera numerosas cartas de miembros de la iglesia que alababan su buen carácter durante años. Pero no pasó mucho tiempo cuando, aprovechando su posición dentro de la iglesia, volvió a las andadas en contra de otros niños. William, invadido por el temor, mantuvo el secreto del abuso durante 1 año, hasta que ya no aguantó más el dolor y le confesó a su tía los horrores que estaba viviendo en aquel campamento. Daniel lo había amenazado con quitarle la vida a él, a su mamá y a su hermana pequeña si llegaba a contarle a alguien lo que estaba sucediendo. Cuando Ellie descubrió que su hijo había sido abusado, recurrió a la policía en búsqueda de ayuda. Así, en mayo de 1989, se presentó una denuncia contra el hombre, alegando 7 cargos de abuso sexual infantil. La angustiada madre se volvió hipervigilante. No solo temía por la seguridad de su familia, sino también por la salud mental de su propio hijo, quien comenzó a hacerle preguntas sobre autolesionarse, e incluso en una oportunidad lo encontró con un arma de fuego en sus manos. Temiendo que su hijo cometiera una desgracia, lo llevó a recibir ayuda terapéutica. El caso de William era perturbador, pero se volvió aún más escandaloso cuando otros 4 pequeños también mencionaron que Daniel los había lastimado. Sin embargo, para cuando las autoridades tomaron cartas en el asunto, el hombre ya había huido de la ciudad. No fue sino hasta casi 5 años después, entre finales de 1992 y principios de 1993, que Daniel fue detenido y presentado ante la justicia. Durante todo ese tiempo, los chicos esperaron para testificar en el juicio,
y durante todos esos años Daniel acechó al hijo de Eli. El juicio se llevó a cabo en California, y en la audiencia preliminar de culpabilidad las partes presentaron las pruebas sobre los hechos relacionados con los abusos cometidos dentro del campamento cristiano, y además las amenazas de Daniel contra los chicos para obligarlos a mantener silencio. Los 5 niños debían testificar, y William, por ser el que más abusos sufrió, sería el último en contar su historia. Eli también había sido considerada para actuar como testigo en la corte. Sin embargo, protestó la medida. Sugirió grabar en video el testimonio de su hijo, o que al menos la audiencia se celebrara a puerta cerrada, porque no quería que otros supieran lo que aquel hombre le había hecho, y mucho menos que tuviera que enfrentarlo cara a cara y traumatizarlo más. Sin embargo, ninguna de estas alternativas estaba disponible. Así las cosas, la mañana del viernes 2 de abril de 1993, William, con 11 años, esperaba para testificar. Tenía miedo, se sentía enfermo y empezó a vomitar. Siguió haciéndolo después de llegar al juzgado. No quería subir al estrado y revivir esos horrorosos momentos. Eli, por su parte, estaba nerviosa, molesta y extremadamente ansiosa. Incluso le dijo a un investigador que su hijo podría no ser capaz de declarar, e intentó tranquilizar y animar al muchacho. Cuando Daniel llegó al juzgado para la audiencia, miró a William de arriba hacia abajo y le sonrió con cierto sarcasmo. Eli se abalanzó sobre él, pero su hermana llamada Janet Martínez, quien la acompañaba, la agarró del brazo. Luego tuvo un intercambio de palabras con este hombre e incluso lo amenazó. La madre de otro de los chicos dijo que el hombre también les había sonreído a ella y a su hijo cuando estaban testificando, y estaba convencida de que Daniel nuevamente iba a salir libre. Justo antes de que lo llamaran a testificar, Eli le preguntó a uno de los investigadores si él u otros empleados de la oficina del fiscal de distrito se meterían en problemas si algo le sucedía al acusado. Creyendo que la madre se refería a alguna agresión anterior que Daniel tuvo en la cárcel con otro recluso, el policía le dio una respuesta negativa. Hasta ese momento William no había dejado de sentirse nervioso, y su malestar de vómito se incrementó después de este incidente con Daniel. La madre le preguntó a su hermana si tenía antiácido, y cuando la mujer abrió su bolso para comprobarlo, Eli vio un arma. Lo que sucedió después convirtió esta historia en una de las noticias más alarmantes de los años 90. Después de un receso en la audiencia, la madre, la hermana y el chico entraron en la sala del tribunal, y el fiscal les pidió que tomaran asiento. El juez aún no estaba presente. Daniel se encontraba sentado y esposado a una silla a escasos 30 centímetros de su abogado defensor. Cuando Eli estaba siendo conducida al estrado de los testigos, se paró detrás del abogado, sacó la pequeña pistola que había encontrado en el bolso de su hermana y le disparó a Daniel 6 veces. 5 de los disparos le dieron en el lado izquierdo de la cabeza y el cuello, y la 6ª bala pegó contra la pared. Eli fue detenida de inmediato, mientras en la sala de la corte imperaba el caos y las unidades de emergencia se hacían presentes para intentar salvar la vida del hombre, pero todo fue en vano. La boca del arma estaba a aproximadamente 90 centímetros de la cabeza de Daniel, y los disparos se realizaron en una rápida sucesión, por lo que el hombre perdió la vida casi instantáneamente. Eli, por su parte, se mantenía tranquila. De hecho, ni siquiera intentó oponerse a su arresto. Incluso algunas fuentes periodísticas afirmaron que cuando se enfrentó a la prensa lo hizo con una sonrisa. Estaba orgullosa. La madre había hecho justicia de una forma rápida, o al menos eso consideró. Eli, quien había tenido que soportar el dolor de ver sufrir a su hijo por las acciones de un criminal, declaró que quizás nadie la entendía, pero que ese hombre había abusado de cientos de niños, y que ella incluso hubiese actuado fuera del juzgado cuando Daniel le sonrió a su hijo, pero en ese momento no tenía en su posesión el arma. Un agente de la ley confirmó que las autoridades no revisaron a los espectadores y testigos del tribunal para saber si portaban armas, y que los investigadores de la oficina del fiscal general del estado revisarían el caso antes de presentar cargos contra la mujer. La hermana de Eli dijo que fue Daniel quien inició el tiroteo desde el momento en el que mostró su sonrisa burlona y su mirada arrogante. Horas después, en una declaración ante las autoridades, la mujer dijo que no había tenido intención de quitarle la vida al hombre, que no era su plan,
hasta que Daniel le sonrió burlonamente a su hijo. También aseguró que no sabía si había hecho lo correcto, pero que estaba cansada de todo el dolor que aquel hombre había causado en su familia y que él merecía lo que le ocurrió. Daniel destruyó la infancia de su hijo y el dolor del muchacho afectó su juicio y sentido del bien y del mal. Además, sospechó que el hombre podría salirse con la suya, volver a engañar al sistema judicial y seguir con sus actos repugnantes en total impunidad, tal y como había ocurrido con anterioridad. Finalmente declaró que lo miró a los ojos y le puso las 6 balas. Aunque una de ellas dio en la pared, sabía que todos los disparos fueron mortales. En su cabeza, según contó Eli, todo esto sucedió en cámara lenta. La reacción de la prensa nacional e internacional ante su juicio fue intensa y polarizada, y la imagen de ella enfrentando a la prensa con una sonrisa después del incidente fue particularmente impactante y se convirtió en el símbolo de la desesperación de una madre que buscaba justicia para su hijo. Algunos medios la presentaron como una figura trágica, atrapada entre el amor maternal y la ley, mientras que otros la retrataron como una criminal que había violado el sistema judicial. Las acciones de la madre desataron un gran debate sobre la falla de las autoridades y el vigilantismo. La sociedad se dividió entre quienes la elogiaban y la apoyaban por exigir la defensa de su hijo, y quienes la condenaron por tomar la justicia en sus propias manos. El tiroteo fue el principal tema de conversación entre los habitantes de la ciudad. De acuerdo a algunas fuentes, muchos decían que la madre merecía una medalla, y había quienes querían formar parte del jurado para dejarla marchar. Eli, en todo caso, salió libre bajo fianza, y mientras esperaba por el juicio, hizo varias apariciones en televisión y en actos públicos, donde todas las personas aplaudieron su hazaña. Se había convertido en una especie de heroína. The fact is I did kill a man, so that's still, that was wrong what I did, but on the other hand, I think a lot of people understand the frustration that I went through. En uno de los tantos programas de televisión en los que participó, reveló un secreto que ocultó durante años, incluso a sus hermanas. Eli dijo que había sido abusada cuando era niña, y que ese recuerdo la persiguió durante años, al punto que hubo un momento en el cual también intentó quitarse la vida. Dijo que sus traumas se hicieron más fuertes cuando descubrió que habían lastimado a su hijo. Un año después de que Eli acabó con la vida de Daniel, su imagen pública, respaldada por millones que elogiaban sus acciones, era la carta de sus abogados para conseguir una pena menor. Sin embargo, el retrato comprensivo pronto fue perdiendo credibilidad, cuando la fiscalía descubrió que Eli había consumido metanfetaminas, que influyeron significativamente en su cuerpo antes de disparar contra Daniel, y que también había sido condenada en su juventud por el robo de un auto. En la declaración grabada, la mujer negó haber utilizado drogas o alcohol ese día, pero cuando la grabadora de los investigadores se apagó, admitió el consumo del psicoestimulante. También lo confirmó mientras la transportaban para que le tomaran una muestra de sangre. Sin embargo, alegó que no consumía eso todo el tiempo. Su imagen pública ya había sido afectada, y según algunas fuentes periodísticas, empezó a consumir metanfetamina en el otoño de 1992, y lo hizo al menos en unas 20 ocasiones. Las 2 últimas fueron la noche anterior a la audiencia preliminar y la mañana en la que ella y su hijo debían declarar. La muestra de sangre de Eli reveló una concentración muy alta del estupefaciente, como la de alguien que hubiese consumido la sustancia en los últimos 3 días anteriores al hecho. Durante el juicio, 3 expertos de la defensa testificaron que Eli estaba legalmente demente en el momento del crimen, y 2 la diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático, como resultado de los abusos que había sufrido cuando era niña, y que se activaron cuando Daniel lastimó a su hijo. Aseguraron que los problemas emocionales del día de la audiencia la llevaron a actuar de una manera que ella creía correcta, y que además percibió mal la realidad, ya que por su cabeza pasó la idea de que las autoridades sabían lo que iba a hacer y querían que lo hiciera. Es decir, Eli interpretó como positivo el comentario del investigador de que nadie se metería en problemas si algo le sucedía a Daniel. Además, la sala del tribunal estaba casi vacía cuando ella entró, como una señal de que las autoridades le permitían quitarle la vida al hombre.
Otro experto concluyó que en respuesta a los acontecimientos emocionalmente abrumadores, la mujer sufrió una breve psicosis reactiva, que la hizo funcionar de manera delirante y perder la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Aunque los expertos de la defensa no consideraron que el consumo de drogas fuera particularmente relevante para su estado mental en el momento del crimen, un psicólogo diagnosticó que la intoxicación afectó sus capacidades. Ellie sugirió que el tiroteo nunca hubiese ocurrido si no hubiese tenido esa droga en su organismo. El especialista señaló que Ellie se volvió protectora de los demás y que estaba muy atenta a la seguridad de sus propios hijos, en particular de protegerlos en contra del abuso. De hecho, no tenía ni niñeras para ellos y hacía que un miembro de la familia los cuidara cuando ella no estaba. Apenas se enteró de que William fue abusado, se sintió culpable por no haberlo protegido, y esto reavivó todo tipo de sentimientos hacia sus padres. De acuerdo al diagnóstico, la principal razón por la cual la mujer quería quitarle la vida a Daniel fue la idea de que lo liberaran y que su hijo tuviera que preocuparse porque este hombre estuviera suelto. Finalmente, el psicólogo concluyó que la combinación de los trastornos mentales, el consumo de drogas y las circunstancias del día de la audiencia hicieron que a ella le fuera imposible discernir si el acto de arrebatarle la vida a Daniel era moralmente correcto o incorrecto. Otros 4 expertos testificaron por el lado de los abogados acusadores. Dijeron que Ellie estaba legalmente cuerda en el momento del crimen, y aunque no podían descartar la intoxicación por estupefacientes, ella conservaba la capacidad básica de reconocer si sus acciones eran moralmente ilícitas. Además, un psiquiatra especializado en psicofarmacología testificó que debido a la concentración de droga encontrada en la sangre, el comportamiento de Ellie fue significativamente alterado. Sin embargo, no halló suficientes indicios de que la mujer estuviera en estado psicótico o delirante. Por esta razón, para él, Ellie podía comprender las implicaciones morales de lo que hizo. Tras la presentación de evidencia sobre la cordura de Ellie, se le ordenó al jurado, entre otras cosas, no considerar ninguna prueba que el tribunal hubiese desechado, y tampoco discutir sobre los hechos de los que no existían pruebas. Después de deliberar durante una semana, concluyeron que Ellie estaba en sus cabales cuando cometió el crimen. Sin embargo, un miembro del jurado fue despedido al final del juicio, por repetir rumores a los otros sobre la aptitud de ella como madre. Finalmente, el jurado la encontró inocente de asesinato en primer o segundo grado, pero culpable del delito menor de homicidio voluntario y uso de arma de fuego, por lo cual fue condenada a 10 años en prisión. Pese a ello, su sonrisa tras escuchar la sentencia no se extinguió. 2 meses antes, Ellie había descubierto que tenía un cáncer de mama inflamatorio, pero quería mantener el diagnóstico en secreto. Vivía en negación y principalmente no quería que sus hijos se enteraran. Cuando fue sentenciada, William se fue a vivir con una de sus tías, mientras que Rebecca quedó al cuidado de su abuela. En 1995, los chicos fueron invitados al programa de una reconocida periodista y presentadora de televisión. Allí también participó Ellie desde prisión, quien en ese momento tenía sentimientos encontrados por lo que había hecho. Lamentó no estar con sus hijos debido a sus actos. I am sorry that I killed someone and that I'm not with my children. But on the other hand, I wish the judicial system would have taken care of it. I wish I wouldn't have had to. Aseguró que apretó el gatillo para evitar que Daniel lastimara a otros niños y que su hijo tuviera que testificar ante otras personas. Because I was scared, and when I was 6, he threatened my life, and I thought that he was going to hurt me again when I went in there. Las buenas noticias llegaron para Ellie en octubre de 1997, después de cumplir casi 4 años en prisión, cuando ganó una apelación basada en la mala conducta de aquel jurado que fue despedido. Los abogados defensores de la mujer introdujeron una moción para un nuevo juicio debido a que durante la fase preliminar de discusión, la jurado Catherine Elizabeth Boge condujo a conclusiones incorrectas y prejuicios, ya que en las deliberaciones reveló a otros jurados información que había obtenido sobre Ellie fuera del tribunal. En una audiencia probatoria celebrada en el despacho del juez, quienes la sentenciaron, testificaron sobre los hechos que dieron lugar al reclamo de Ellie. Otro miembro del jurado declaró que escuchó a Catherine decir en presencia de otros que no era cierto que Ellie no usara cuidadora para sus hijos. Afirmó que conocía a la niñera y que esta mujer le había contado que ella frecuentemente dejaba a los niños solos y que no era una buena madre.
También afirmó que Ellie no amaba a sus hijos, que era maniática, haciendo referencia al consumo de los estupefacientes, y que también alguien que amaba a sus hijos no debía consumir esas sustancias. Supuestamente los amigos de Ellie que frecuentaban el restaurante donde ella trabajaba también eran consumidores. Incluso la propia Ellie se los vendía. Catherine hizo este tipo de comentarios al menos una vez cada día mientras el jurado deliberó, y varias veces inició sus participaciones diciendo que sabía que no debería decir algo que no fue presentado, pero luego lanzaba alguna acusación. La mujer, quien declaró en oposición a la moción de Ellie, negó que tuviera algún conocimiento especial sobre ella o proveniente de alguna fuente específica fuera del juicio. Supuestamente sus comentarios sobre el consumo regular de estupefacientes y que era una madre mala se basaron en las pruebas presentadas. También testificó que no conocía a la supuesta niñera de Ellie, no sabía su nombre, pero dijo que en una ocasión una mujer se sentó en la barra del restaurante donde trabajaba y le dijo que conocía a la acusada. Comentó que había cuidado a sus hijos en varias ocasiones, también que la vio consumir estupefacientes y que la mujer no volvía a su casa durante varios días. Después de resumir todas las pruebas y las declaraciones en un documento de 18 páginas, el tribunal de primera instancia rechazó la petición de un nuevo juicio, pero su sentencia de 10 años fue revocada debido a la mala conducta del jurado. Así que al final, luego de cumplir algunos años en prisión, Ellie salió en libertad. Durante todo el proceso, su caso no se convirtió solamente en un tema de discusión en los medios, sino que tuvo un impacto cultural e inspiró la película para la televisión llamada Inocencia Perdida, que se estrenó en 1999. La película exploró temas como el amor maternal, la justicia y la agitación emocional que enfrentó Ellie mientras lidiaba con las consecuencias de sus acciones. También se destacaron los problemas sociales relacionados con el abuso infantil y las fallas del sistema legal, ya que como sabemos, Daniel anteriormente había recibido libertad condicional por sus crímenes. Después de todo lo que vivieron, Ellie, William y Rebecca como familia quedaron atrapados en el sistema judicial, y es que desgraciadamente las vidas de la madre y su hijo no tuvieron un final feliz. En el año 2002, Ellie regresó a prisión por comprar 10,000 comprimidos de una sustancia que se utilizaba para fabricar metanfetamina. Por esto fue sentenciada a 6 años de prisión luego de que ella misma se declarara culpable. Fuera de la sala del tribunal mantuvo su inocencia y dijo que no podía obtener un juicio justo. Mientras su madre estaba presa, William se metió en tantos problemas legales que fue encarcelado repetidamente en centros de detención de menores y también en campos de trabajo para adolescentes. En un periodo de 5 años lo encerraron al menos 18 veces en la cárcel del condado, por distintos delitos como robo, acusaciones de drogas y quejas sobre un perro de raza Rottweiler que tenía como mascota. Pero en el año 2005 las cosas se empeoraron para William, cuando agredió a un hombre llamado David Davis, a quien había contratado para limpiar la propiedad que su familia tenía en la ciudad de Sonora, en California. El joven de 23 años había permitido a David vivir en la casa a cambio de trabajo, pero el acuerdo se dañó rápidamente cuando el hombre llamó al sheriff y acusó a William de intentar robar algunas de sus pertenencias. Delante de 3 agentes, William se abalanzó sobre el hombre golpeándolo. Por esto pasó 30 días tras las rejas. Sin embargo, menos de una hora después de que lo liberaran, entró en el remolque donde todavía dormía el hombre y lo golpeó. Luego le pisoteó la cabeza y acabó con su vida. Así, el 17 de julio de 2005, en una sala de audiencias abarrotada de personas, William no mostró ningún remordimiento por tomarse la justicia por su propia mano y admitió que en realidad no conocía bien al hombre al que le había quitado la vida. Fue condenado a 28 años de cárcel por asesinato en primer grado, pero tras su sentencia le dijo al juez que había hecho cosas malas, pero que también el sistema penal lo había condenado injustamente. Afirmó que él provenía de una buena familia, a pesar de que su madre había acabado con la vida de una persona que había hecho mal. Mientras cumplía su condena, los funcionarios de la prisión le permitieron hablar con Ellie por teléfono. Ella estaba hospitalizada. Los médicos le habían recomendado radioterapia, quimioterapia y posteriormente una mastectomía para reducir el tumor. Le dieron un 50% de posibilidades de sobrevivir 5 años. Sin embargo, la mujer rechazó la recomendación de la extirpación del tejido mamario,
citando la baja calidad de la cirugía en prisión y su falta de confianza en el sistema penitenciario. En su lugar recibió dosis excesivas de quimioterapia, el doble de lo recetado según sus abogados. La mujer fue liberada en el año 2006 y 2 años después, el viernes 26 de diciembre por la mañana, a sus 56 años, falleció en un hospital. William no pudo asistir al funeral, ya que tenía que estar en prisión hasta el año 2031, en el cual puede optar por la libertad condicional. Rebecca, por su parte, solo tenía 23 años cuando enterró a su madre. De acuerdo a sus palabras, durante el tiempo que estuvieron juntas, Ellie manifestó que sentía mucha rabia y culpa por quitarle la vida a un abusador que probablemente volvería a atacar. Dijo que salvó a muchos niños, pero que no salvó a los suyos, refiriéndose a William, a quien tampoco pudo visitar en prisión porque estaba librando la batalla contra su enfermedad. Para Rebecca, su hermano tampoco estaría preso si no fuera porque su madre le disparó a David. Incluso el mismo William dijo en alguna oportunidad que había superado el hecho, pero que realmente odiaba que la gente lo señalara después de que Ellie se convirtió en figura nacional y su vida quedó expuesta al mundo. Esa fue la parte más difícil para él, pero para ambos lo más doloroso fue que lo separaran de su madre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste. Aquí no se perdió la vida de una víctima como tal. Ellie le quitó la vida al abusador de su hijo, y si bien esto dejó muchas marcas en su familia, para muchas personas ella hizo lo correcto. Aquí la víctima al final de todo fue William, víctima de David, un hombre que se valía de que era un miembro activo de la iglesia, que se valía de toda esta confianza que la gente depositaba en él para poder abusar de muchos chicos. Realmente era un peligro para la sociedad. También fue muy triste la historia de cómo terminó la familia, pero son cosas que pasan en la vida. Les pido que me dejen sus comentarios aquí, yo los estaré leyendo. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.